Hola, buenas tardes. Este es el primer parcial de Administración Estratégica. Bueno, la Universidad UAI, sede centro, la carrera Licenciatura en Comercialización, turno noche. Como les dije, la materia es Administración Estratégica. Mi nombre es Gonzalo Casco, con fecha de entrega el 25 de septiembre del 2020, y el profesor es Rubén Ribol. Les voy a empezar hablando sobre los impactos que provocaron la fractura de la continuidad de las ideas tradicionales de la administración en los años 60 y 70. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo que los mercados crecientes lleguen a su fin y que la administración clásica también llegue a su fin? Uno de los factores más importantes fue la crisis del petróleo. Los países que integraban en ese entonces la OPEP decidieron subir el precio del petróleo. Estados Unidos, como mayor comprador de petróleo, decidió imprimir dólares, los famosos petrodólares. Los usó para seguir comprando petróleo. Además, los usó como especulación financiera, terminó otorgando préstamos a países que sufrían por la crisis. También los mercados asiáticos fue una de las causas. Cuando decimos mercados asiáticos no lo hacemos pensando en China como hoy por hoy, sino en ese entonces Japón, como que ingresa al mercado se invade el mercado con productos japoneses. Los más conocidos fueron los autos, eran mucho más chicos, económicos, y esto golpea muy fuerte a Estados Unidos, provoca una crisis. Peter Drucker mencionó a este fenómeno como inestabilidad y turbulencia. Turbulencia, haciéndole honor a los aviones. Esta turbulencia hizo que llegue a su fin la administración como la conocíamos hasta ese entonces, la administración clásica, tradicional. Tenemos que saber que hasta los años 60 los mercados fueron creciendo, siempre. Los mercados cambiaban, pero no tanto como hoy por hoy. Y la administración hasta ese momento le podía dar las herramientas que las organizaciones necesitaban para poder afrontar esos cambios. Pero ya después de los años 60 se provoca un estancamiento. Tuvo que surgir una nueva administración, surge la administración estratégica, hasta 1977, que ya los mercados empiezan a caer y surge la administración estratégica competitiva. ¿Por qué estratégica y por qué competitiva? Bueno, dado de que esta crisis hace que los mercados entren a saturarse y que las organizaciones no puedan sobrevivir todas juntas, empieza esto de la estrategia y de la competencia. O sea, como que las organizaciones se veían obligadas a robar mercado a las otras organizaciones y a competir entre ellas. Bueno, el planeamiento estratégico, el concepto de estrategia y el análisis prospectivo, la evolución del concepto del planeamiento. Tenemos cuatro etapas: el planeamiento financiero, el planeamiento basado en el pronóstico, el planeamiento orientado hacia el exterior y la administración estratégica. El financiero es el que adoptan la mayoría de las organizaciones. El que está basado en el pronóstico es esto de tratar de tener un pronóstico o de entender estos mercados cambiantes y de estar preparados frente a estos cambios.
el planeamiento orientado hacia el exterior es el análisis profundo que hace una organización y para ser creativo y poder sobrevivir, ¿no? Después la implementación es la que mide los beneficios, o sea, la administración estratégica es ya es la planeación y es la que mide los beneficios obtenidos en los demás planeamientos y luego la implementa. Los conceptos de estrategia y los procesos de formación de estrategia. Cuando hablamos del concepto de estrategia, tenemos que separar concepto de formación. ¿Qué es una estrategia? La estrategia en sí es encontrar, poder diferenciarse de las demás organizaciones. Tener un mejor desempeño y más rentabilidad que las demás organizaciones. En cambio, el proceso es más impreciso y es difícil de entender. Es el que provee de disciplina a la organización para que los gerentes claves participen de una forma activa en esta estrategia que plantea la organización. Después, es importante definir quiénes van a ser los protagonistas a cargo de la formulación, quiénes van a ser los que estén a cargo de la ejecución de la estrategia, qué tareas se van a llevar a cabo, si van a participar en grupos, en equipo, si estos equipos van a interactuar, y también cómo va a ser comunicada esta estrategia. Es muy importante esto. De nada sirve formar una buena estrategia si a la hora de comunicársela al resto de la organización no se hace de una manera adecuada. Es muy importante la formulación y la comunicación. Bueno, ¿por qué decimos que es necesario el análisis prospectivo? Como hablamos anteriormente, en los años 70, estos cambios que mostraron, estos cambios que se produjeron a raíz de la crisis y que la administración clásica quedaba como insuficiente para poder darle estas herramientas a las organizaciones. Por esto es importante tener un análisis prospectivo, como para poder entender los escenarios futuros a los que una organización se puede llegar a enfrentar. Cuando decimos escenarios futuros, podemos hablar de tres dimensiones. Podemos hablar de una dimensión probable, de una dimensión optimista, podemos hablar de una dimensión pesimista, ¿está bien? Pero siempre se hace pensando en lo que puede llegar a pasar. Tenemos en el proceso de planificación estratégica la integración de las tres perspectivas. Tenemos un primer ciclo y un segundo ciclo, se divide en dos. Esto se hace para tener un posicionamiento competitivo frente a las demás organizaciones y para definir un presupuesto final de todos los negocios en que estas organizaciones puede participar, o de las funciones que tiene que desempeñar las organizaciones. Cuando se formula la estrategia, se hace siempre pensando se hace siempre con un examen medio externo y una evaluación interna. Anteriormente se revisa la estrategia horizontal y la vertical de la organización.
en el caso de que la haya, y la asignación de recursos y gestión de la cartera de negocios. En el segundo ciclo, como dije anteriormente, está la presupuestación estratégica y la puesta en marcha, la operativa. Examen del medio externo. Permite la comprensión de las tendencias importantes asociadas a la industria y las ubicaciones geográficas pertinentes de la empresa. A ver, es un poco más de lo que veníamos hablando, esto de que los mercados cambian, hay que estar preparados a la hora de tener una estrategia. Es muy importante poder entender que los mercados son cambiantes y que hay que estar preparado. En la evaluación interna yo veo qué acciones toma esta organización frente a su entorno. Cómo impacta, primero veo cómo impacta el entorno en mi organización y después la organización en la evaluación interna es cómo tomo medidas yo frente a este entorno cambiante o que se da según en el tipo de negocio que estoy o en el espacio geográfico en el que me encuentro. La estrategia corporativa, conceptos esenciales. Tiene tres perspectivas de estrategia. A nivel corporativo, esta es la que se da en los niveles más altos, en las gerencias generales normalmente. No se puede delegar a niveles inferiores de la organización. A nivel de los negocios, esto de las ventajas competitivas de poder diferenciar mis fortalezas y mis oportunidades y transformarlas en ventajas competitivas, y que se da a nivel de los negocios, se da en los niveles medios de las organizaciones y después a nivel funcional. Esto sea en los niveles más bajos, se puede dar en recursos humanos, en la fuerza de venta, en marketing, en el departamento de marketing, en la parte de los operarios. Después, el examen del medio a nivel corporativo. Bueno, esto es el primer examen que se hace a la hora es el primer paso a la hora de formular una estrategia, y es donde yo veo el panorama económico, los sectores industriales primarios, los factores externos básicos. Bueno, es el panorama que a mí me ayuda a plantear mis objetivos, a formular una estrategia y a tomar decisiones, ¿no? Cuando yo hablo de una definición del marco temporal, hablo de que voy a hacerlo en un determinado tiempo, lo puedo hacer de 3 a 5 años. Cuando hablo de la segmentación geográfica, hablo de que yo puedo segmentar mis unidades de negocios y los voy a hacer según en el espacio geográfico que la organización opera. En una de los casos que vimos en la lectura del cuatrimestre, explicaba cómo una organización en Japón, que era su principal mercado, segmentaba en 8 unidades diferentes de negocio, y en América Latina esa misma empresa lo hacía solamente en una unidad. Cuando hablamos de identificación y análisis de factores económicos, hablamos de esto, de poder analizar y de identificar qué va a ser lo más rentable para la organización y tomar buenas decisiones. Después está el análisis de los factores externos básicos y la definición de los escenarios, que es lo que hablábamos también un poco antes. Esto de decir, bueno, tengo oportunidades de tener otras unidades de negocio, qué
que me conviene fusionarme con otra empresa, esto bueno, los escenarios que tengo, las alternativas que tengo y las posibilidades que tengo a la hora de planificar, ¿no? Y después también es muy importante identificar las oportunidades que pueden ser tecnológicas, puede ser, hay un montón. También es importante ver las amenazas claves. ¿Contra quién compito? ¿En qué tipo de mercado compito? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cómo es la economía? ¿Es una moneda estable? ¿Es una moneda cambiante? ¿Hay inflación? ¿No hay inflación? Tener en cuenta todo para tener una estrategia acertada, ¿no? Bueno, la misión de la empresa y la declaración de la misión. Yo digo que la misión de la empresa es la esencia, es lo que verdaderamente la empresa es el alma de la empresa o de la organización. Y en la declaración de la misión está, hay que tener en cuenta una clara definición del alcance actual y futuro esperado. O sea, realmente qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos, hacia dónde va la organización y cuál es mi futuro deseado, qué espero yo de esta organización. Y tenemos que seleccionar las competencias que nos van a distinguir frente a las otras organizaciones. Esto que nos va a hacer distinguir de las demás, de las otras organizaciones. La segmentación del negocio. Bueno, la segmentación del negocio, yo digo que es muy difícil tener una segmentación para todos los negocios o para todos los clientes. Yo creo que todos los clientes son diferentes y que cada cliente debe ser segmentado, o sea, uno por uno, entender y poder segmentar. O sea, creo que es una de las partes que realmente hay que tomarse el tiempo de hacerlo uno por uno y para poder hacerlo bien. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de segmentar? Puedo ver cuál es la actitud de los clientes y su buena voluntad para hacer negocios con la compañía. Esto yo lo asocio a no ver un cliente como un cliente, sino verlo como un socio. No solamente que la organización no se preocupe solamente por su rentabilidad, sino que también se preocupe por la rentabilidad de sus clientes, poder crecer juntos, poder crecer en sociedad, de poder entender al cliente, escuchar sus necesidades, poder bajarle la información. Muchas veces nosotros como empresa tenemos un montón de información y los clientes no lo saben, y a veces damos por sabido de que ellos lo saben y no lo saben. Entonces, esto de el cliente siempre tiene la razón. Es una frase hecha, pero ¿cómo puede llegar a tener la razón si hay muchas cosas que ese cliente no sabe? Entonces, esto de poder tener la razón juntos, de armar un vínculo fuerte con el cliente, uno por uno, para mí es muy importante. Entender cuáles son los diferentes grados del valor agregado. Bueno, esto que lo que hablaba, para mí es un valor agregado que hay que darle a los clientes a la hora de poder segmentar un negocio. Yo no puedo segmentar un negocio si no conozco a mis clientes. Los patrones de compra variables, saber cuánto me compra mucho, me compra poco pero es un cliente de imagen, a mí me conviene estar acá porque es un cliente que tiene mucha presencia en las redes sociales o tiene influencia frente a los demás clientes. La alineación
con los canales de distribuidores. Pasamos. Perdón. La integración horizontal. Bueno, la integración horizontal tiende a identificar y aprovechar las interrelaciones que existen entre las unidades de negocio con el propósito de aumentar la ventaja competitiva. Aumentar la ventaja competitiva. A veces una organización en su portfolio tiene más de una marca, tiene más de una unidad de negocio, y cómo yo puedo aumentar la ventaja competitiva. Tengo las interrelaciones tangibles que surgen de la participación de bienes o de las capacidades gerenciales de una a más actividades de la cadena de valor. Esto de poder compartir los bienes, un depósito, la distribución de los productos. Yo puedo tener dos unidades de negocio, pero tenerlas bajo un mismo sitio, usar una misma distribución para las dos unidades de negocio. ¿Cómo yo le puedo sacar ventaja a esto y aumentar mi competitividad, ¿no? Las interrelaciones intangibles, diferentes industrias, pero comparten similitudes con la gerencia, gerenciales, como por ahí tengo una misma filosofía para dos diferentes actividades, tengo puedo usar los mismos sistemas, donde se cargan los pedidos, donde cómo se distribuye, cómo se levantan los pedidos, cómo se atiende a los clientes, cómo yo le saco ventaja a esto de las interrelaciones intangibles. Y después las interrelaciones entre competidores. Cuando una empresa compite contra otras empresas diversificadas en más de una unidad de negocio. Bueno, un poco esto, que cómo se compite cuando vos tenés más de una unidad de negocio. Después, la integración vertical. Bueno, establece los límites a las actividades genéricas de la cadena de valor, las relaciones con las audiencias relevantes de la empresa, los proveedores, los distribuidores y los clientes. La manera en que una empresa integra sus insumos caracteriza en 4 dimensiones. Está la dirección de la integración, el grado de la integración y formas de dominio, la amplitud de la integración y la extensión. Me acuerdo que hicimos un trabajo práctico con el grupo número 1, pusimos el ejemplo de que una distribuidora absorbía a uno de sus clientes, que era una distribuidora de bebidas, y compraba a uno de sus clientes que tenía un almacén de bebidas. Entonces, de repente era una integración hacia adelante, tenía un grado de integración total, porque ya no solamente que le vendía a ese cliente, sino que ya le vendía directamente al consumidor final, pero tenía una amplitud parcial, porque él también seguía trabajando, o sea, no compraba a todos los clientes, sino que compraba solamente a uno. Después tenemos las posturas estratégicas de la empresa. ¿Qué es la postura estratégica? Guía la formulación de estrategia corporativa, de negocios y funcionales. Y hablamos de directrices estratégicas. Esto de tener una agenda, esto de poder entender quién hace las cosas, cómo las vamos a hacer, cómo las vamos a controlar. Es muy importante trabajar organizados, en orden, y tener directrices que sean concretas y claras. ¿Está bien?
tener un programa, tener todo programado, la asignación de las responsabilidades, cuáles van a ser las medidas de control. La asignación de recursos y gestión de la cartera de negocios. Atiende la amplia gama de solicitudes que proviene de los niveles inferiores de la empresa. Fuentes de creación de valor. Esto de las inversiones, hay diferentes tipos de inversiones. Toda inversión tiene que representar para la organización un beneficio o una ganancia. Por eso las organizaciones invierten, con el fin de obtener ganancias o beneficios. Cuando hablamos de una inversión diferenciada, puede ser que nos brinde servicio y calidad. Cuando hablamos de una inversión dedicada a obtener una mejor distribución del producto, por ejemplo, no sé, hay un distribuidor que carga los camiones a mano y de repente puede sacar 2 camiones por día porque lo cargan completamente a mano. Entonces se decide invertir en un Clark, eso le va a permitir cargarlo mucho más rápido y sacar 6 camiones por día en vez de 2 o 10 camiones por día. Nos va a dar ganancia, es una inversión que nos da ganancia. ¿Está bien? Por ejemplo, las inversiones protegidas por reglamentaciones gubernamentales. Nos puede dar mucha ganancia, pero el gobierno, así como te da, te puede quitar. Entonces hay que tener cuidado con estas inversiones. Después, también podemos invertir para minimizar costos en maquinaria, por ejemplo. La matriz de McKinsey. Bueno, ¿qué es lo que me va a permitir esta matriz a mí? Es analizar el posicionamiento de una empresa y la función de liderazgo y la participación versus el grado de atracción que registra en el mercado. Para aclarar, ¿cómo está mi empresa posicionada hoy en el mercado? ¿O cómo están mis productos posicionados en el mercado? Esta matriz a mí me permite entender si mi producto, por ejemplo, está mal posicionado y además tiene un bajo grado de atracción, entonces lo voy a poner en la parte más débil del cuadrado. Y eso a mí me va a indicar qué es lo que debo hacer, qué medidas tengo que tomar yo. Entonces digo, bueno, ok, ese producto lo voy a terminar de vender y lo descontinúo. O sea, no lo fabrico más, listo. No me trae ganancias, no me posiciona, me lo saco de encima. Para eso se usa la matriz, para poder entender dónde estoy, poder tomar decisiones y actuar. Experiencia personal. Bueno, cuando hablaba recién de las inversiones, pensaba, yo trabajo en trade marketing en cervecería Quilmes. Nosotros a los clientes, una de las inversiones que hacemos, lo hacemos con los equipos de frío, las choperas. Vos tenés un bar, querés vender cerveza tirada, yo te doy todo el equipo completo, te doy la chopera, te mando un servicio técnico que te lo instale, todo perfecto. Ahora, es importante controlar, tener una forma de medir esta inversión y entender que esta inversión a mí me esté dando realmente una ganancia. Yo, por ejemplo, lo mido con las choperas, yo le exijo al cliente que me tiene que comprar 4 barriles por mes. Si yo le doy un pico de cerveza, a mí me tiene que comprar 4 barriles por mes porque es 1 por semana. Si ese cliente a mí no me compra 4 barriles por mes, me compra por debajo, voy a hacer un plan de acción para poder llegar a esos 4 barriles por mes. Y si veo que no lo logro,
voy a retirar mi inversión porque no me está sirviendo. Ni a mí ni a él. Eh, bueno, crítica negativa. Me cuesta, la verdad que muy interesante todos estos temas, me gustó mucho. No hay algo que realmente me haya hecho ruido como para criticar. Sí, cuando hablamos de estrategia y hablamos del estudio del medio externo, creo que hoy la situación está cambiando. El COVID creo que está pegando, está haciendo un antes y un después. Creo que la estrategia va a tener que cambiar. Va a tener que, opinión personal, va a tener que ser pensado más a futuro. Las organizaciones hoy que puedan pensar a futuro y que puedan entender en el mercado que vamos a empezar a operar, van a poder lograr tener esa ventaja competitiva. Hay muchas que van a quedar en el camino y muchas que van a lograr sobrevivir. Solamente van a poder sobrevivir las que entiendan el mercado que se viene. Entonces, si tengo que criticar, voy a criticar la estrategia en general porque creo que hoy ya no se aplica para lo que viene en su totalidad. Va a tener que ser reformulada y va a tener que mejorarse. Bueno, espero que haya gustado. Muchas gracias. Lo veo en el próximo parcial.